Recibimos en los estudios de RPP al expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso. Recordemos que el señor Humala fue candidato 2 veces, primero el año 6 y luego el año 11 cuando salió victorioso. El 6 también había pasado a la segunda vuelta donde quedó segundo, pero había entrado primero en la segunda vuelta después de haber creado un partido político, el Partido Nacionalista. Nos interesa por eso su experiencia como observador de la vida política de nuestro país, sobre todo por el tema judicial, saber lo que usted quiso hacer y no pudo hacer para mejorar nuestro sistema judicial. Pero al mismo tiempo usted tiene algunas dificultades judiciales, básicamente 2. Una que tiene que ver con el financiamiento de sus campañas, se le atribuye haber recibido dinero ilegalmente, primero de Venezuela y luego de Brasil, y el otro tema remonta a más tiempo, hasta el año 92, cuando se desempeñaba como capitán del ejército en una base antisubversiva en la que se le reprocha haber violado derechos humanos y ser responsable de asesinatos, encubrimiento de cuerpos humanos y compra de testigos. Primero hablaremos sobre estos temas judiciales que le conciernen, esperando que haya tiempo para hablar sobre la situación política de nuestro país. ¿Qué nos puede decir en general sobre la situación judicial que usted tiene respecto de estos 2 temas? Buenos días a todos. Buenos días. En principio, lo que tengo que decir es, en el primer caso de Madre Mía, es un tema que nace en la política. Yo jamás he violado derechos humanos, nunca fui denunciado ni en la Comisión de la Verdad, ni siquiera en una comisaría. Y cuando soy candidato a la presidencia, vienen estas denuncias antes de la primera vuelta electoral. Me sometí a las investigaciones y después de casi 4 años fui absuelto. En el proceso que usted mencionó de compra de testigos, yo no he sido llamado ni siquiera como testigo. Son procesos que ya acabaron. Y después, a las finales de mi gobierno, nuevamente me salen denuncias sobre supuestas desapariciones en Madre Mía. Obviamente, lo que yo he hecho es presentarme ante la Fiscalía, de las 2 fiscalías que están investigando, para ponerme a derecho, como diríamos. Hasta el día de hoy no se me ha incluido en el proceso. He insistido para que se me incluya porque creo que tengo el derecho a defenderme. Y obviamente lo más probable es pues que me incluyan, seguramente en la condición de investigado, y me defenderé porque estoy con la conciencia tranquila. La mayoría de esos casos son refritos del 2006, ¿no? Y obviamente ya han habido más de 80 diligencias que se han llevado a cabo en su momento y hay una sentencia clara. Buenos días. Perdón, te quería preguntar sobre en cuanto a Brasil, ¿no? En el tema de Brasil, a mí no se me está denunciando por actos de corrupción. A mí lo que se está investigando es un tema de supuestos aportes de campaña que tampoco sería ilegal, pero nosotros hemos rechazado, no los hemos recibido. Ahora, lo que puedo señalar acá es una reflexión, ¿no? Lo que yo veo es una estrategia de Odebrecht en el Perú frente a la falta de una estrategia corporativa de la Fiscalía. Porque la estrategia de Odebrecht tiene una meta clara, ¿no? Es conservar su patrimonio, que son miles de millones de dólares en el Perú, es blindar a todos sus funcionarios y evitar pagar una reparación civil. Para eso lo que han hecho, han desdoblado 2 temas, ¿no? Un tema que es sus relaciones en las campañas políticas y el otro tema son los actos de corrupción. El tema, lo que ha avanzado más es obviamente sus relaciones en las campañas políticas, porque ahí Odebrecht no va a pagar reparación civil. Y en lo que es actos de corrupción que corresponden al gobierno de Alan García y de Alejandro Toledo, ahí no han avanzado mucho. La Fiscalía lo que ha hecho es actuar bajo esa estrategia de Odebrecht, que actúa corporativamente, ¿no? Y ha firmado en una fiscalía un acuerdo de no incriminación, que no tiene base legal en el Perú, porque en el Perú lo que funciona es los acuerdos de colaboración eficaz, en el cual el colaborador tiene que asumir que es culpable, una sentencia y un perdón, un beneficio penitenciario. En este caso, los acuerdos de no incriminación es simplemente no lo condenan, no tiene antecedentes, etcétera, de tal manera que Barata, con ese acuerdo de no incriminación, podría volver a trabajar en el Perú sin ningún problema. Podemos preguntarle, porque se está volviendo una exposición. Sí, disculpa, Aldo. En nuestro caso, en el tema de Odebrecht, Barata ha conseguido todo
solamente con nuestro caso, ha podido repatriar su plata, que son más de 13 millones de dólares, blindar a sus funcionarios, y hoy día se encuentra con la sartén bajo el mango, la fiscalía dentro de la sartén, y hay una opinión pública que está calentando esa sartén. Sí, Aldo, disculpa. Sobre el caso que buenos días. Sobre el caso de Madre Mía, usted dice que fue absuelto, pero en las agendas, puño y letra de su señora esposa, figura una componenda judicial de un señor Ojitos, que habla con un señor San Martín en el Poder Judicial y un tercer juez que ya falleció, no me acuerdo su apellido, en diciembre de ese año, cuando se veía la vista de la causa. Entonces todos tenemos serias dudas sobre su solución, porque ahí se ha visto una movida de su abogado, que le preguntaría de paso, ¿quién es Ojitos? ¿Y qué me dice eso? O sea, usted fue absuelto, Pablo Sánchez, sí es cierto, con César San Martín, pero uno lee esa página de la agenda y ahí se ve una coordinación clarísima en los días de la vista de la causa, para exculparlo. Sí, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es esa, pues, ¿quién es Ojitos? No sé quién es Ojitos. ¿No sabe quién es Ojitos? No sé qué es eso, pero vamos. ¿Y su mujer por qué escribió eso en la agenda? Mire, en el tema de las agendas, que es un tema en el cual tiene muchos años este tema, son documentos que fueron robados de mi domicilio, ¿no? Y sobre esos documentos no se ha hecho nada con respecto a los ladrones, ¿no? Donde está involucrado un excongresista y personal de servicio doméstico. Lo que hay ahí son anotaciones que en realidad eran o expectativas, otras cosas que no. Expectativas, señor Humala, le está diciendo, anda en la mañana a hablar con San Martín y con el juez tal para solucionar el tema de Ollanta en Madre Mía. No, eso no es lo que. Entonces, eso es lo que se lee en la agenda. Ya, entonces, su mujer, ¿por qué escribió eso? Es que no me diga que lo absolvieron porque usted es la paloma del Espíritu Santo. Uno lee la agenda y ahí una clara movida judicial. Sí, lo que no me quiere decir quién es Ojitos y seguramente sabe quién es Ojitos, pues. Bueno, entonces usted está dudando de mi palabra. Entonces no podríamos. Entonces no sé a dónde podríamos llegar. Yo no dudo de su palabra, pero usted puede dudar de mi palabra. El hecho, lo que no debe dudar usted, ¿no? Como periodista objetivo que debe ser, sí, ¿no? Es el expediente. Yo le invito a que lea el expediente de Madre Mía, sí, y se dará cuenta que eso no tiene absolutamente ninguna injerencia, porque el expediente fueron casi 4 años. No se tomaron en cuenta un montón de lo que decían los testigos. Se le dio toda la vuelta al expediente. Por eso ese expediente es una vergüenza, esa investigación que hubo, Madre Mía. Y encima tenemos la hoja ahí que escrita al puño y letra por su esposa, donde dice vamos a hablar con San Martín y con el otro juez. Entonces, no, pues, señor Humala, no me diga que fue robada y que no, las cosas están ahí. A ver, le insisto, ¿no? Ya que usted tiene esa obsesión, ¿no? Esos documentos fueron robados. Si usted dice que no fueron robados, usted está mintiendo. En segundo lugar, porque usted está diciendo, ahora déjeme responderle, ¿no? En segundo lugar, lea el expediente y se dará cuenta que lo que usted está diciendo son cosas subjetivas. Lo objetivo es el expediente. Entonces, si usted va a discutir temas subjetivos de qué dice la hojita, qué dice la hoja de agendas frente al expediente, yo me quedo con el expediente, porque el resto se retractaron simplemente es especulación, les dieron dinero al señor ese para que se retracte. Lo que usted está diciendo es una afirmación irresponsable, porque sobre lo que usted dice, que es mentira, ¿no? Ha habido todo un proceso donde hubieron 2 juicios orales y en los 2 juicios orales ese personal que estuvo involucrado fue absuelto. Usted está irresponsablemente cuestionando a un proceso judicial. Le voy a hacer una pregunta más y lo dejo en manos de... es que si no vamos a hablar. Pues. Okay. Le hago una pregunta más y lo dejo en manos de mis compañeros. ¿Cómo un militar nacionalista que se supone que defendía al Perú, velasquista, etcétera, recibió dinero de 2 potencias extranjeras, recibió dinero de Brasil y de Venezuela? ¿Cómo usted puede decirse que es nacionalista cuando recibió dinero dentro de una campaña política de su país, de 2 países extranjeros? ¿Le parece eso va con su espíritu nacionalista? Usted está haciendo una afirmación irresponsable y mentirosa. Ya, soy un irresponsable y mentiroso. Porque usted tiene la libertad como periodista de decir todas estas cosas, pero lo que usted está haciendo es mentir al país a través de RPP, porque campaña no está, eso no, yo lo he rechazado, no hay ninguna prueba que pueda meritar lo que usted dice, solamente su elucubración, su sospecha nada más. Eso es, pero claro, usted no tiene ningún reparo en mentir descaradamente. ¿De dónde vino el dinero en la campaña? Pero eso ya le he explicado y está en los informes de la OMPE. Lo que usted está haciendo es aprovecharse de su cargo de periodista para mentir y calumniarme a mí. Sí, usted debiera leer el expediente para poder afirmar claramente si hubo o no hubo
algún proceso de compra de testigos. Ese proceso no fui involucrado yo. Brasilero, el otro ya ¿Me deja terminar, por favor? A mí me gustaría, antes de ir a la pausa, dejar en claro una cosa. Lo está haciendo las preguntas que tiene que hacer, pero acá hay una persona que tiene que responder, señor Humala, sobre casos de violación de derechos humanos. Estamos hablando sobre muertes de personas en un juicio que después se tuvo que abrir un proceso por compra de testigos. Que usted esté o no comprendido, no quita que es uno de los temas más graves que ha tenido que enfrentar no solo muchos militares en nuestro país, sino estamos hablando de un expresidente de la República. Es que yo pediría un poco de calma, porque hay muchísimo que responder, y por las vidas de esas personas, un poquito de respeto también. Yo tengo, la calma, pero lo que no puedo aceptar es que el señor Mariátegui diga que ese proceso ha sido los calificativos que le ha dado un proceso que dura 4 años. Su señora. Bueno, vamos a hacer una pausa. Pero había un proceso de 4 años en los cuales se ha investigado todo eso, y usted está desconociendo todo un proceso de 4 años llevado en el Poder Judicial, ¿no?, por una anotación de una agenda que usted le interpreta así. Vamos en segundo lugar una es pausa, el tema. Señor Ollanta Humala, por favor, si nos permite, y para retomar estos temas con la mayor calma posible, después de los titulares de la hora. Estamos entrevistando en los estudios de RPP al expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y nuestra conversación se ha centrado en 2 reproches básicos que se le hacen: violación de derechos humanos durante su gestión como capitán del Ejército, y luego la recepción de dinero ilegal durante las campañas. Patricia del Río había planteado una pregunta al final de la primera etapa. La acusación que se le hizo en campaña sobre Madre Mía, hay que decirlo, desconcertó a mucha gente porque venía de un sector que normalmente no hacía ningún tipo de hincapié o no le preocupaba la violación de derechos humanos de los militares en el Perú. Podía tener claramente una direccionalidad política, y hubo la sala de la Suprema, el Poder Judicial, que finalmente lo absuelve, pero, y el problema está en el pero, hubo indicios clarísimos después de que hubo interferencia para que los testigos dieran su testimonio en uno y otro lado. No se dio la información apropiada, está todo perfectamente documentado, además, en el libro de Marcos y Fuentes, que no sé si lo ha leído, sobre todo el caso Madre Mía, y si no hubiera habido las irregularidades, no existiría el proceso en el que usted quiere ser incluido como testigo. Entonces, vamos, señor Humala, una cosa es que lo hayan querido desprestigiar políticamente, y otra es cargar con las vidas o desapariciones de personas sobre los hombros. No lo estoy acusando, pero no se puede tomar como simplemente una anécdota o unas ganas de fastidiarlo. La acusación es seria y involucra a peruanos muertos, más allá de su participación o no en Sendero Luminoso, de manera absolutamente salvaje. Estoy de acuerdo con su comentario, y yo nunca lo he tomado como una anécdota, jamás. Por eso es que me he sometido a un proceso, pero no puedo aceptar. ¿Pero no cree que ese proceso se invalida en la medida en que después aparecen contradicciones con respecto a lo que dijeron los testigos, y se reconoce que hubo personas de su confianza en la zona que fueron a hablar con ellos y que incluso declaran esos testigos haber recibido dinero? A ver, ordenemos nuevamente el tema, ¿no? Empezaron de frente con este tema, y yo quiero abordarlo, si me dan el tiempo, porque quisiera también abordar el tema de la coyuntura política. Tendremos tiempo. Porque no soy perito judicial, soy político. Lo que he señalado, se han dicho una serie de barbaridades acá y mentiras del señor Mariátegui, ¿no? Como por ejemplo el tema afirmar. Una cosa es preguntar y otra cosa es afirmar, ¿no? Él, por ejemplo, afirma irresponsablemente, saca de un documento robado la agenda y dice una reunión con el señor San Martín. ¿Por qué no le contesta Patricia del Río en lugar de dar vueltas y hacerse Déjeme terminar la respuesta, por favor, ¿no? Si usted mira si usted mira sus papeles, la reunión fue en el año 2010 y fue una reunión, ¿no? Como ya candidato, me parece que ya en segunda vuelta, me parece que fue ya en el 2011, una reunión pública, y que después, inclusive media hora después, fue la señora Keiko Fujimori. El tema de Madre Mía fue anterior a eso. Ahora, en segundo lugar, en ningún momento yo he tomado las cosas como una anécdota, y yo creo que más bien se está tomando las cosas como una especie de anécdota, y me parece irresponsable que se juegue y se trafique con desapariciones que pueden haber habido o no pueden haber habido de una manera tan deportiva, llevando por un lado un proceso mediático cuando se está llevando el proceso en el sistema de administración de justicia. Yo me he sometido a todas las investigaciones y rechazo lo que usted ha dicho, jamás lo he tomado como una anécdota. Yo le doy toda la seriedad del caso a este tema, y han sido 4 años que he estado siendo investigado y he colaborado permanentemente, y ahora que por presiones políticas del Congreso se forma la Comisión Madre Mía, y en la Fiscalía nuevamente se abre un
proceso para investigar este tema o nuevos temas, yo he pedido permanentemente apersonarme. Yo no estoy tomándolo como una anécdota, yo le estoy dando la mayor seriedad del caso, y es más, he reiterado hasta 3 veces que se me permita acceder al expediente y se me permita defenderme si voy a ser investigado. Y yo imagino que en estos días me pondrán pues de investigado. Pero no me estoy corriendo como García, como Toledo, ni como Fujimori. Yo estoy acá con mi familia y estoy asumiendo ese tema. Perdón, y el segundo tema, en el tema de Brasil, también tengo que rechazar lo que dice el señor Mariátegui de manera irresponsable, porque él afirma que ha recibido plata. Él habrá estado, pues seguramente. Su campaña no pero tuvo yo le dinero digo, de Brasil, de pero déjeme terminar la respuesta, por favor, señor Mariátegui. No es el ejército, pero no se altere. Yo soy demócrata, no se altere. No se altere. Déjeme responder nada más, ¿no? Lo que digo, él está afirmando cosas, ¿no?, que ni siquiera la Fiscalía todavía ha firmado porque no tiene pruebas, ¿no? A ver, entonces, pero, señor Humala, con una risa, eso suena la poca seriedad que tiene usted, señor Mariátegui, porque acá yo no he venido a mofarme de usted, le he venido simplemente a someterme a un pliego de preguntas, pero nosotros hemos rechazado esto. Hay un informe que hemos presentado ante la OMPE, no hay ninguna prueba acá que haya presentado la Fiscalía sobre supuestos aportes de campaña para nosotros. Lo de Venezuela se arma con refritos, con una carta de truncha de Chávez, ¿no?, con un impresentable Boyer que dice que vino trayendo la plata de no sé dónde, y de eso no hay nada más. Pero hay un rechazo de la embajada de Venezuela. Hay un rechazo del PT, ¿no? De la coyuntura política, le recuerdo que estamos hablando con un expresidente de la República, y eso, a diferencia de lo que las personas creen, no lo blinda ni le da un halo de superioridad, sino más bien lo vuelve una persona que tiene que ser cuestionada en todos sus actos públicos. Y me he sometido a eso, Por Patricia. eso, permítanos seguir haciendo preguntas. Con respecto al caso de la financiamiento de campaña, que vamos a decirlo, usted no es el único involucrado y su movimiento no es el único involucrado, pero tampoco se trata de tontear a la población. Sobre los ingresos de su señora, que fueron materia de investigación y que siguen siendo materia de investigación, no hubo una conclusión clara y tampoco se entiende cómo su señora recibía dinero de empresas que no estaban ni bien constituidas y sobre servicios que no se pudieron comprobar. Y segundo, no es cualquier cosa que haya un funcionario que está colaborando eficazmente con la justicia peruana, que diga que se reunió con ustedes y que pueda describir exactamente las condiciones en las que se reunieron, y que además eso venga apoyado de otras referencias. A ver, entonces, no estamos hablando simplemente de rumores. Muy bien, yo le voy a explicar. Estamos hablando de sospechas. Entonces, en un juicio mediático la sospecha es condenatoria. Pero en un proceso de administración de justicia, que hoy día estamos viendo que está en crisis, la sospecha no es condena. Y a nosotros nos han puesto casi 10 meses de prisión preventiva, y nos han puesto además la incautación de nuestros bienes por sospechas, porque no hay ninguna prueba. Actos que hemos repudiado mucho de lo que le estamos, pero eso no impide. Yo agradezco bien, pero por eso déjeme completar la idea. Lo mismo, en los mismos temas no han hecho con García y con Keiko Fujimori, ¿no? A nosotros nos han aplicado de una manera abusiva una interpretación de ley. A ellos no. Estamos viendo que hay un doble rasero de la justicia. En segundo lugar, ¿no?, el señor Barata es un delincuente que se ha acogido a una colaboración eficaz en Brasil. El señor Barata pertenece a una corporación Odebrecht que está actuando corporativamente. ¿Cuál es la estrategia de ellos? ¿Cuál es la finalidad? La conservación de su patrimonio, que son miles de millones de dólares en el Perú, el blindaje de sus funcionarios. Y sobre eso ellos trabajaron, lo que dije, el acuerdo de no incriminación, que se lo han dado en las fiscalías de lavado de activos. Ese acuerdo de no incriminación no tiene base legal. Es por eso que ellos han avanzado por allí, ¿no? Y pueden decir lo que quieran, pero no se trata de decir nada más, sino tiene que comprobarse. Estamos viendo que en los casos de corrupción hay rutas del dinero, hay cuentas offshore, paraísos fiscales, testaferros. Acá lo único que hay es el dicho de Barata. Y lo quiero, permítame 30 segundos resumir. Odebrecht tiene 2 líneas, la línea directiva y la línea ejecutiva de operaciones estructuradas. En la línea directiva tiene a Odebrecht, Mameri y Barata. Los 2 primeros señalan que autorizaron y apoyaron la gestión de Barata para pagar. Barata señala que sí entregó plata al Partido Nacionalista. Muy bien. ¿Qué dicen los 3 además? Que todo eso salió del Departamento de Operaciones Estructuradas.
¿Qué dice operaciones estructuradas? El responsable de operaciones estructuradas, el señor Silva, ante el juez Moro en Brasil, ha señalado que él no ha hecho ese pago, que ese dinero que figura en el teléfono de Odebrecht corresponde al pago de una empresa de comunicaciones en Brasil, se infiere porque fue en reales. El tesorero de operaciones estructuradas dice que no conoce ese tema y que todos los pagos se hacían a través de offshore. Entonces, allí mismo ya hay una contradicción dentro de la corporación brasileña que están actuando conjuntamente con un solo patrocinio legal que es el estudio Kaufman. ¿Usted cree que los otros partidos políticos recibieron plata de Odebrecht? No lo sé. ¿Y usted puede asegurar que no le van a poder probar que no hay ni un centavo de Odebrecht en su campaña? Yo no he recibido, mi familia no ha recibido, el partido no ha recibido, no sé qué podrían probar. Señor Más allá de decir disculpe que haga notar que el tiempo ha llegado. Sí. Si se puede quedar con nosotros, quisiéramos hablar unos breves minutos sobre la coyuntura política y desde el punto de vista también de la reforma judicial, para que nos diga usted lo que quiso hacer durante su gobierno y no pudo, para no legar este sistema judicial tan precario a su sucesor. 9:15, Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos.